Gloria al Dios Todopoderoso. En este video analizaremos dos doctrinas que se han levantado. Unas son los mesiánicos y otros son los que rechazan el nombre Yeshua y el nombre hebreo de Dios, el tetragrama, teniendo en cuenta que estos hablan de cosas que no saben. El tetragrama o el tetragramatón puede significar cualquier letra, es un apelativo impuesto, pero no se conocía en la antigüedad de esta manera. Esto lo conocemos nosotros, así como teología, que teos es la palabra griega de Dios y logía es la ciencia o el estudio de Dios. Entremos en detalle. El problema con los mesiánicos no tiene que ver con los verdaderos mesiánicos, es decir, los judíos, sino con gentiles, que se vuelven judaizantes, son atraídos por este judaísmo, guardan el Shabbat y algunas fiestas, pero su doctrina desprecia el nombre Jesús, desprecian el griego y el latín y solo aceptan el hebreo, afirman que solo en este idioma Dios oye y responde al ser humano. Colocan el idioma hebreo como el único que Dios acepta para la salvación. Según ellos, los demás idiomas son corruptos, impuros y paganos. Y aquí viene el máximo desprecio al nombre Jesús, afirmando que Jesús significa en la lengua hebrea original, he aquí el caballo. Pero qué argumento tan insensato e infame. Esto lo analizaremos a fondo en el transcurso de este video. El problema de su doctrina es que, según ellos, están restaurando y volviendo a las raíces que no son de ellos, pues son gentiles, queriendo volver a ¿cuáles raíces? Las hebreas, pero no les pertenecen a ellos, y están siendo tropiezo a cristianos y personas que apenas están entendiendo. Este es el problema, porque si por comer carne se pierde mi hermano, yo no comeré carne. ¿Cuánto más al volver a doctrinas fariseas? ¿Cuánto más daño están haciendo por negar el nombre como los antiguos fariseos? Porque la Biblia los condena al volver a rudimentos y dejar la absoluta gracia de Dios. Estos pertinentes. Primer error, su doctrina sobre el hebreo, indispensable para ser salvo. Porque dicen que el hebreo es la única lengua digna para invocar, alabar, glorificar a Dios. Pero la Biblia me enseña otra cosa. En Hechos capítulo 2 versículos 1 al 13. Nos dice que Dios llenó a 120 personas y comenzaron a hablar en lenguas humanas las maravillas de Dios. Y no eran o no hablaban en lengua hebrea. Segundo error, la salvación a las naciones. Es totalmente contradictor decir que Dios solo oye al pecador arrepentido en hebreo y va en contra de los planes de Dios. Afirmar esto es negar y limitar a Dios porque A. Muchas naciones no saben hebreo. B. Dios entiende todas las lenguas, pues Él mismo las confundió. Y C. Él mismo las unificó en Pentecostés cuando inició su iglesia. La salvación a todas las naciones en distintas lenguas, primeramente a la casa de Israel y también a los gentiles. Gloria a Dios. Tercer error, las señales del que cree y del que es salvo. Porque en San Marcos capítulo 16 versículos 15 al 17 nos está diciendo que una de las señales de los que son salvos y creen es el hablar en lenguas. No dice lengua hebrea. Además, el hablar en lenguas es un acto solemne donde Dios da las palabras y no es un acto voluntario. Hechos capítulo 2 verso 4. Cuarto error, apología al judaísmo fariseo. Porque ellos eran doctores de la ley, los fariseos hablaban hebreo, mientras que el resto del pueblo hablaba arameo, desde el reinado de los persas. Este era el idioma del común. Y los fariseos, en una actitud altiva, menospreciaban a los apóstoles por hablar en el nombre. Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. No solo esto, sino que estos fariseos mataron a Jesús.
porque predicaba en arameo y comía con pecadores. Quinto error: perspectiva de Pablo. Estos se basan en el versículo de Hechos capítulo 26 verso 14, que nos dice que cuando se le aparece Jesús a Pablo, le habla en hebreo. Pues el mismo Pablo dice que él es hebreo de hebreos, Filipenses capítulo 3 versículos 5 al 7. También dice que todo eso que era para él ganancia, las estima como pérdida, respecto a su intrínseca superioridad y desprecio a lo que antes consideró como pagano. Este Pablo se llamaba en lengua hebrea Saulo, pero lo cambió al latín Pablo, porque entendía la extensión salvadora al mundo gentil, comprendió las escrituras y el plan con Israel y la gracia al mundo gentil. Sexto error: salvación al mundo en sus respectivas lenguas. Si bien la palabra profetizó la salvación al mundo gentil, la salvación a las naciones, que inició en la cruz, cuando dijo el Señor: consumado es, y se confirmó en Pentecostés. Pero Jesús, en su presciencia u omnisciencia, ya lo había vaticinado cuando en la cruz le colocaron sarcásticamente un letrero como burla, pero no sabían que esa era su razón de ser o la voluntad de Dios, porque había un letrero que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, pero estaba escrito en 3 idiomas que preservarían la autenticidad de la palabra. Y no solo esto, sino que eran un preámbulo de la salvación al mundo gentil, ya que vino primeramente a la casa de Israel, y la salvación viene de ellos, la palabra, el pacto y las promesas. Por eso estaba escrito primeramente en hebreo. Este título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, estaba también escrito en latín y en griego, y esto como profecía, porque fueron estos los idiomas que preservaron la autenticidad filológica y semántica del texto bíblico. En este orden de ideas vemos que la palabra se siguió traduciendo a más idiomas, y para no alterar el significado a otro idioma se comparaba con estos escritos antiguos. Ahora bien, Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 verso 8. Inició en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzó con Cornelio cuando recibió el mensaje a través de Pedro, donde recibieron el Espíritu Santo por primera vez los gentiles. Comenzó con Pablo, el apóstol de los gentiles, hasta hoy. Y no son naciones que hablan exclusivamente hebreo, no, pues la Biblia lo confirma. Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Séptimo error: la farsa sobre que Jesús significa he aquí el caballo. Jesús no significa tal infamia, esto es algo blasfemo, esta es su cizaña, y muchos crédulos son seducidos por esta patraña sin fundamento. Para esto debemos tener en cuenta que el nombre Jesús viene del hebreo Yeshua, pero este nombre aparece en la Septuaginta o traducción del Antiguo Testamento en griego, porque este era el nombre de Josué, que en hebreo era Yehoshua, pero su nombre real era Oseas. Moisés se lo cambió a Yehoshua o Yeshua, que traduce salvación de Dios o Dios Salvador, como sombra del ministerio del Señor Jesús y su salvación. Primero, porque Moisés representa la ley o antiguo pacto y Josué
representa al que nos introduce al paraíso, al buen pastor que nos lleva a pastos. Representa el camino, a Jesús. Y segundo, representa la ley o el Antiguo Testamento como guía o ayo que nos lleva a Cristo a través de la fe. Gloria a Dios. Está también el sumo sacerdote Yeshua, que reedificó el segundo templo en el 538 a.C. por mandato de Ciro. Este sumo sacerdote representa al Mesías, a Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso, un profeta contemporáneo lo confirma, anunciando una visión simbólica. Se trata del profeta Zacarías en el capítulo 3, versículos 1 al 10, que usa el nombre Josué o Yeshua, quien ayudó a edificar el templo, pues así aconteció con Jesús. Levantó un templo, un tabernáculo no hecho con manos humanas. Este mismo lo levantó al tercer día y dio salvación. Aunque llevó el pecado y se vistió de vileza, como dice en la visión, pero la Biblia dice que no cometió pecado, se hizo pecado, pero destruyó al pecado en la carne cuando murió. Pues así lo anunció: oh muerte, yo seré tu muerte. Registrado en Oseas capítulo 13 versículo 14 y apoyado por Hebreos capítulo 2 versículo 14. Ahora bien, este nombre Yeshua, que traduce Dios Salvador o salvación de Dios, se transliteró al griego en la Septuaginta como Yeshua. La palabra de Dios es santa y sus misterios se deben administrar con respeto, reverencia y honra. Gloria a Dios. Los judíos del primer siglo usaban la Septuaginta y estaban familiarizados con el nombre griego Yeshua o Jesús, porque en el griego no existe la letra que suene como la SH o el sonido. Por eso se transliteró con la letra S, Jesús o Yeshua. Cuando se colocó el letrero en la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ya había una trayectoria del nombre. En hebreo, por el nombre de Josué y el sacerdote Yeshua, ya que estaba también la traducción del griego Yeshua, y los romanos que hablaban en latín que lo transliteraron como Jesús. Por eso este título quedó como un vaticinio profético en tres idiomas raíz: hebreo, griego y latín, anunciando la salvación a las naciones en muchas lenguas. Esto se llama gracia de Dios y no se limita al judaísmo fariseo. Octavo error: desprecio al griego y al latín. Estos falsamente llamados mesiánicos desprecian el griego y lo consideran pagano, pero la Biblia los menciona en su plan salvador. Dios los abraza con su salvación, representando a las naciones gentiles. Porque la Biblia dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y si la salvación Dios también se la ha dado a los griegos, no significa que como requisito tienen que aprender e imponer el hebreo. No, sino que en su lengua vernácula glorifican a Dios y Dios oye, así como lo dijo Pedro en Hechos capítulo 10 versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dicen que el nombre Jesús es pagano y lo rebajan al punto de blasfemia diciendo que significa caballo y hasta el cerdo. Pero qué truanería, insensatez e ignorancia. Profesando ser sabios se hicieron necios. Romanos 1:22. Desprecian la traducción al latín, alegando que viene de Roma. Pero, ¿por qué desprecian a Roma? Pues Dios no la despreció. Hasta le mandó al más grande apóstol, el apóstol de los gentiles, les envió a Pablo
y se formó una iglesia en Roma. De aquí viene la carta de Pablo a la iglesia cristiana de Roma. Y aún no había catolicismo. Se sabe que hubieron literatos y sabios cristianos que también se dieron a traducir la Biblia al latín. Estas traducciones se suman a las posteriores que realizaron los romanos y las que guarda el Vaticano. Pero no dejan de ser palabra de Dios, porque vemos también cómo Lutero tradujo la Biblia al alemán y de aquí a muchos idiomas. Lo llamaron protestante y lo odiaron, y lo persiguieron con desprecio, y a su doctrina, y los llamaron protestantes por protestar y condenar las mentiras de la Iglesia Católica. Muchos no saben que gracias a esos protestantes tienen la Biblia en sus manos. En síntesis, gracias a Dios por el pueblo de Israel, por los judíos, que de ellos viene la palabra, las promesas, el conocimiento del Dios verdadero. Gracias a Dios por los griegos y su idioma, pues es el que guarda la semántica, y para que no se altere la correcta traducción del original, nos dio una tercera traducción, una tercera opción. Se trata del latín. Noveno error: el fanatismo. Porque ya no es el amor que predomina en muchos de estos, sino que su creencia y sus ínfulas de superioridad por saber parcial o totalmente hebreo desprecian al hermano al bombardearlo con estas mentiras, y su ignorancia, y no son prudentes, no saben que pueden ser tropiezo al que comienza a creer en el Señor Jesús, y su conocimiento superior les engrandece. Pero de nada sirve si no tengo amor. Si tengo toda la profecía y si hablare en lenguas humanas y angélicas, y si no tengo amor, nada soy. Porque si la Biblia me dice que no debo comer carne por causa de mi hermano con conciencia débil, que cree que no se debe comer carne para que no se pierda, ¿cuánto más con este tema tan delicado? Pues están difamando con mentiras reforzadas, inventando calumnias, rebajándose al nivel fariseo, pues estos inventaron y dijeron mentiras sobre la resurrección de Jesús. Cuando se toca con el nombre de Yeshua y Jesús, que es Jesús, se están metiendo en un terreno peligroso, pues su ignorancia hace pecar sus almas y contamina a los demás. Décimo error: fanatismo gentil del hebreo. Si bien yo sé que el nombre Yeshua es santo y representa la salvación en lengua hebrea, no desconocemos que Dios usó a judíos para traducir la Tanaj o Biblia del Antiguo Testamento al griego. Dios usó este idioma para establecer su palabra en un idioma legible, esto en el Antiguo Testamento. Esta traducción fue usada por judíos del primer siglo y por la iglesia primitiva. Aunque los fariseos la rechazaron, fue traducida por orden de Ptolomeo II Filadelfo y autorizada por el sumo sacerdote de ese entonces. Los judíos usaron tanto Yeshua como Jesús o Yesou. Lo que me llama la atención es que si los judíos y la iglesia primitiva los usó, ¿por qué hoy salen algunos y desprecian tanto a Yeshua como a Yeshua? En este caso, los mesiánicos desprecian la traducción griega Yesou o Jesús. Lo más relevante es que el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo. No, señor. Este se escribió totalmente en griego. Y aún más, el Evangelio de Mateo se escribió en arameo y traducido completamente al griego. Entendiendo que uno de los más grandes escritores del Nuevo Testamento fue gentil. Se trata de Lucas, que escribió el Evangelio que lleva su nombre y los Hechos de los Apóstoles. El griego que empleó era el mejor griego dialécticamente. Se trataba del griego ático, que era un griego fino y clásico, como el de los filósofos. Era un dialecto de los literatos. El Evangelio de Juan también fue escrito en este dialecto. El griego de Pablo era lo que se denomina el griego ptolomaico, que era el más fino usado por los nobles entre la élite jurídica y abogados, mientras que el griego jónico era el más simple y era el dialecto del común. Era poco culto. Este griego se usó para Marcos y las epístolas de Pedro. Como hemos visto, el griego se usó por los judíos del primer siglo y también se usó para escribir el Nuevo Testamento.
Hay evidencias que han sobrevivido al pasar de muchos años. En este orden de ideas, vemos dos cosas entre los primeros cristianos o iglesia primitiva. Primero, invocaban el nombre griego de Jesús, Yesou o Yesous. Y segundo, escribían en griego. Así lo demuestra el fragmento de Rylands del año 125 después de Cristo. El más antiguo es un papiro escrito en ambos lados que contiene fragmentos del Evangelio de Juan. En un lado tiene el capítulo 18, versículos 31 al 33. Al otro lado contiene el capítulo 18, versículos 37 y 38. Escrito en griego, aparece el nombre Yesou y no Yeshua. Hay muchos más con códigos que podemos verificar lo dicho anteriormente en la internet. Entre ellos está el papiro de Bodmer del año 200 después de Cristo. En este aparece múltiples veces el nombre Yesous y solo una vez el nombre Yeshua. Gloria a Dios. La etimología del nombre: Yeshua, Yesous, Jesús, Jesús. Yeshua traduce salvación de Dios o Dios Salvador, teniendo en cuenta que la primera parte del nombre invoca a Yah o Ye, porque en el hebreo las vocales o su sonido se pronuncia en forma débil respecto a las consonantes. Por eso se puede decir una mezcla de dos vocales o a la vez A, E, decimos Yah. La segunda parte, Shua, es un atributo o un adjetivo calificativo del sujeto, que en este caso es Dios. Y Shua traduce salvación o la acción del Dios Salvador. Josué es la variante de Yehoshua, traducida o transliterada al griego como Yesou, y Yeshua traducida al griego como Yesú, y esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se translitera el nombre Yeshua al griego de la siguiente manera. La primera parte, Ye, se translitera a Ie, mientras que el sonido SH o la letra que hace este sonido no existe en griego. Por eso quedó Yesou, y como es un nombre masculino no correspondía colocar la A final, porque en griego quedaría como un nombre femenino. Por eso los eruditos y traductores asignaron la S final, valiéndose de nombres terminados en S como Elías, Moisés, etc., resultando finalmente Yesous. Al transliterarlo al latín resulta el mismo nombre que estaba en la cruz, y hasta se asemeja más fonéticamente al hebreo Yeshua. Por eso en latín es Jesús, de donde viene el nombre Jesús latinizado o transliterado al español. Así es que es el mismo nombre con variantes fonéticas y gramaticales, pero con la misma pronunciación o sonido. Esta es la etimología del nombre Salvador: Yeshua en hebreo, Yesou en griego, Jesús en latín, Jesús en español y muchos idiomas. Porque Jesús se pronuncia de muchas maneras en el mundo: Yeshua en Francia, Jesús en Gales, Jesús en finlandés, Jesús danés, catalán, bosnio, Jesús coreano, Jesús chino, Jesus armenio, Yeshua árabe, Jesús alemán, Jesús hindú, Jesús ruso, Jesús portugués, Jesús sueco, Jesús italiano. Gloria al Dios del cielo. También vemos en el caso de Portugal que Dios se pronuncia Deus y no tiene nada que ver con la mitología griega de Zeus, como estos personajes afirman que Jesús viene de Zeus. Esto es algo inverosímil e infantil y carece de respaldo histórico y teológico. Gloria a Dios. Por eso es el mismo nombre y tiene poder para salvar, y no se debe menospreciar el nombre, porque es el nombre del Hijo de Dios, es el nombre del Dios manifestado en carne. No se deben inventar calumnias ni blasfemias sin fundamento, porque Dios no se limita al pensamiento humano, pues la palabra muestra a miles de personas salvas a través de la historia en el nombre de Jesús,
Su raíz es la hebrea que traduce Dios Salvador o salvación de Dios. Dios los bendiga. Amén. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón.